Buenos días a todos, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están mis hermanos? Vamos a darle una oportunidad a los niños que vayan a su clase. Le damos la bienvenida a todos los que están visitándonos en esta mañana y le agradecemos a Dios por la bendición de tenerlos con nosotros. Hermanos, esta semana tuvimos la visita de nuestro hermano Simeón Zapón. Nuestro hermano es predicador de la Iglesia de Cristo en Chimaltenango y también es director de la Escuela Bíblica en Guatemala. Nuestro hermano ha estado con nosotros desde que empezó la pandemia y nos ha apoyado grandemente y le tenemos un gran cariño. Ayer pasamos un tiempo muy bonito que honestamente se nos hizo muy corto. Cuando uno viene así con una agenda apretadita, como viene el hermano, pues es una bendición por lo menos agarrar un rabito del tiempo que tiene el hermano y la buena disposición que tuvieron. Ellos manejaron alrededor de 20 horas para llegar aquí y eso lo contamos como una gran bendición. Quisiera públicamente agradecerle a cada hermano, cada hermana, por el tiempo que tomó aparte de su horario, por la comida que prepararon con tanto amor y con mucho gusto la comimos y redoblamos algunos con el cafecito al final y tuvimos gracia sobre gracia porque sobreabundó tanto que hoy los invitamos para que se queden con nosotros y participen un poquito más, porque algunos hermanos se fueron la extra milla y hicieron más. Así que nos sentimos muy alegres de esta oportunidad que tuvimos. Y en esta mañana quisiera compartir un tema de la raza a la gracia. ¿Por qué viene este tema? Viene por una preocupación, puedo decir personal, pero creo que es una preocupación global, especialmente aquí en Estados Unidos, de una división muy grande que existe, ha existido, seguirá existiendo. Pero mi preocupación personal, ministerial, espiritual, es que afecte a la iglesia. No nací en un ambiente de blanco y negro, sino café. Y como ven, mi color es un color trigueño. Y no es por estar en el sol, es porque así soy. Único, gracias hermanito. El problema que pienso yo es que muchas veces en este país y en muchos otros lugares, incluyendo el nuestro, estamos más preocupados por resolver el problema de la piel que el problema del pecado. Ese es el problema. Estamos más dispuestos a hacer diferencias por la piel que por el pecado. Y esto trae como consecuencia que nosotros perdamos de vista lo que tenemos. He pensado que de la raza a la gracia, terminando con el término, la palabra gracia, es la solución de Dios para nuestras diferencias. Vamos a ver si me responde. Porque la gracia nos empodera como iglesia. La gracia nos empodera como cristianos, como familia. La gracia es la razón por la cual usted y yo somos salvos. Somos salvos por gracia. Y esto no es de nosotros, sino que es un don, un regalo no merecido de parte de Dios. Y Dios nos dice específicamente allí en ese pasaje en Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. Al ser salvos por gracia, quiere decir que usted y yo no nos las podemos ganar, no podemos hacer una lista de cosas para obtenerla, no depende de un hermano, de otra hermana, depende absolutamente en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús, que pagó el precio completo por el pecado de todos los hombres. Oiga bien,
de todos. Cristo no murió por algunos. Cristo murió por todos los hombres. Porque ¿cuál era el deseo de Dios? Queriendo Dios que todos los hombres sean salvos. En el corazón de Dios, en el momento que Adán peca, el humano, el primer humano en esta tierra, Dios determinó salvar a toda la humanidad en un solo hombre. Porque el pecado entró por un solo hombre, Dios salvó a la humanidad por un solo hombre. El primer Adán, el segundo Adán, y ahora tenemos esta gracia maravillosa. Esta gracia que nos permite a nosotros ir más allá de nuestras diferencias. Es fácil, hermanos, dejarnos llevar por vista en este mundo. Porque el pecado primero fue porque era agradable a la vista. Por eso dice Pablo, nosotros que somos espirituales no andamos por vista, sino por fe. Es algo real para nuestra vida y para poder reconciliar la idea principal de que solo existe una sola raza, Cristo tuvo que morir por nosotros. Es muy importante pensar en este aspecto, porque es fácil mirar al mundo solamente a través de mis espejuelos, mis lentes, mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de vestir. Es muy fácil establecer una guía para Norberto Otero de quién es y quién no es. Y Dios me está pidiendo a mí, le está pidiendo a usted, que usted levante el perfil de sus pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y porque mi perfil, mi expectativa es a través de un lente, entonces vienen las divisiones. Pablo, ¿está Cristo dividido? No. Pero la iglesia tiene una tendencia a la división. Y es triste, porque el llamado es a la unión. ¿Qué cosa, verdad? Cristo ora por la unión, Cristo muere por la unión, Cristo hace todo sacrificio por la unión y nosotros enfatizamos la división. Es algo que nos lleva a nosotros a considerar la bendición de Dios. Es algo que nos lleva a considerar el pensamiento de Dios. Porque el pensamiento de Dios, según Malaquías, es: derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Gracia sobre gracia. Ese es el telón, esa es la superficie, esa es la estructura, esa es la fundación de Dios para la salvación del hombre. Gracia sobre gracia. Y algunos hermanos en Roma pensaron, bueno, si por el pecado viene la gracia, pequemos para que abunde la gracia. Y es cierto que el que más quiere acercarse a Dios, más va a tener problemas de falla. No mire su pecado o su falla como un aspecto negativo, sino como la manera como Dios le está dando a entender a usted en dónde debe estar trabajando. Y es muy importante esto cuando vemos que la iglesia tiene este problema. Pero hermanos, yo no necesito remontarme a este tiempo para hablar acerca de esta gracia maravillosa y el problema que tenemos nosotros. Ahora, si usted tiene el pasaje de 1 Corintios 15:10 en su Biblia, mire lo que dice allí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Su movimiento, mi movimiento, es de gracia a gracia. Cuando usted mira con ojos terrenales su vida espiritual, usted va a tener muchos problemas. Yo voy a tener muchos problemas. Porque la única manera que vamos a progresar en la vida cristiana es no conformarnos a este mundo, ni tampoco conformarnos a las expectativas, al ambiente, a la atmósfera que nos presenta este mundo. Y algo muy importante que usted debe comprender es que en la iglesia su caminar debe estar empoderado por la gracia. Recuerde esto, por la gracia de Dios el cristiano es lo que es. No depende de nadie, depende de Dios. Cuando digo nadie, hablo del ser humano. Entonces, es muy importante que esta armonía en la tierra exista y que el cristiano se mueva, viva y ande en la gracia. Es importante que el cristiano mire todo a través de la perspectiva celestial espiritual y no desde la perspectiva material terrenal. Esa es nuestra lucha personal que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo podremos tener armonía en el cielo si aquí en la tierra no la tenemos? Este es un campo de entrenamiento, hermanos. Recuerde que cada reto que usted tiene, cada reto que yo tengo, es específicamente diseñado para usted y para mí, para que yo alcance la estatura de Cristo. El que no tiene luchas, el que no tiene incomodidades en su vida espiritual, le voy a pedir que se preocupe, entonces sí. Porque el cristiano constantemente está siendo retado o tiene retos para alcanzar la estatura de Cristo. No nos podemos dormir en los laureles, ni podemos dejar que el diablo nos haga sentir que estamos bien. Necesitamos darnos cuenta que en nuestra vida tenemos aspectos que todavía Dios está trabajando. Y que necesitamos experimentar una cierta armonía aquí en la tierra para aprender de lo que va a ser allá en el cielo. Váyase conmigo a Efesios, capítulo 2. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 11 en adelante. Pero antes quisiera recordarles que nuestra identidad ha sido cambiada. Que nuestra identidad no es la de antes. El Hijo de Dios no puede vivir en el pasado. Pablo dice, dejando todo atrás, poniendo su mirada hacia adelante. Jesucristo logró, con mucho dolor y sufrimiento, alcanzar la meta que su Padre le había dicho o le había dado, poniendo sus ojos en el galardón. El cristiano necesita abandonar el pasado. ¿Y a qué se refiere, hermano Norberto, cuando dice? Porque muchos de nosotros estamos atrapados en nuestra identidad antigua. Muchos de nosotros estamos atrapados en la identidad social, racial, situacional, circunstancial, o sea, de circunstancias en nuestra vida. Y lo que vemos, lo vemos porque mamá me enseñó así, papá me dijo que era así, mi familia dice que es así, mi país así lo hice. Cuando usted viene a Cristo, usted abandona cualquier identidad que usted haya tenido en su pasado. Sin una nueva creación no hay salvación. Porque para Dios lo que cuenta es una nueva creación.
No puedo vivir mi vida cristiana viviéndola históricamente. El hombre es histórico. El hombre de Dios no se mide por la historia. El hombre de Dios se mide por Dios. Y Dios tiene un futuro para nosotros, decía Alan, un destino. Ahora, esta idea nos las plasma Hebreos 4:16, y ahí mantengan el pasaje que les di anteriormente. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Es muy importante este aspecto en nuestra vida. Y hemos explicado el concepto de la gracia para que usted entienda que es un don no merecido, algo que Dios le da a usted, algo que usted no tiene que hacer nada y que ahora, por Cristo Jesús, todos nosotros hemos sido salvos por gracia. Dice Efesios 2:10, ahí ahora sí lo tienen, antes de ir al pasaje, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso, oiga bien, de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Dios le ha dado a usted y a mí una meta: practicar buenas obras, porque de antemano Él las ha preparado para sus santos. El objetivo del cristiano no es agradarse a sí mismo. Más bien Cristo nos dijo a nosotros: niégate a ti mismo. El objetivo del cristiano es agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando usted vaya a Dios, la pregunta es: ¿dónde está tu fe? ¿Cuál es tu fe? ¿Por qué se mueve tu fe? Porque si no tenemos fe, va a ser imposible agradar a Dios. Y tenemos que somos hechura de Dios. En otras palabras, el constructor, el fabricador, el creador de quienes somos nosotros es Dios. Dios pone su sello en nuestra vida para que en nuestra vida diga: hecho por Dios, su Santo Espíritu. Y tenemos nosotros que tenemos una meta, y es ser como Cristo, siguiendo sus pasos, viviendo como Él. Es una carrera, es un proceso, es algo que alcanzamos a través de un esfuerzo personal. Pero alguien me dice: hermano, no es que... No. Lo que pasa es que ya ha sido dado. Pero Dios ha querido darle la oportunidad a colaborar con Él para alcanzar la meta. ¿Cómo? Siguiéndolo, tomando su cruz. El orden debe decir: tomando su cruz y siguiendo a Cristo. Es algo fundamental para nuestra vida, porque si no vamos a estar atrapados en nuestro pasado, hermanos. Y esta gracia maravillosa es suficiente, es sin medida, está en Cristo, tantas cosas que tiene. Y por eso cuando hablamos de la gracia, hablamos de un cambio completo en nuestra vida, de tal manera que ya no pensamos como antes, ya no actuamos como antes. Hay un cambio que nos dice la palabra, nos libera, nos hace diferente, nos hace acercarnos más a Dios, confiadamente vivir en Él. Y mire lo que dice la palabra. Para ustedes puede ser un pero ahora. Pero ahora. Acuérdense de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne.
El contexto de la división de la iglesia era en aquel tiempo que unos cristianos eran judíos y otros cristianos eran gentiles. Hermanitos, solamente para Dios hay una sola raza y es la humana. Si vamos a ver al mundo con los ojos de Dios, que yo creo que usted y yo no tenemos ningún problema de decir, nosotros los cristianos debemos mirar las cosas con los ojos de Dios. Si hay un pero en esto, hermano, entonces yo quisiera que usted pase tiempo con Dios, la Biblia, y elimine el pero. Porque Saúl se le dio una orden, pero el pueblo. Pero vimos que el ganado era gordo. Vimos que no se puede desperdiciar las cosas que estaban ahí. Y para colmo, vimos que si tomamos al rey y lo exhibimos, los otros pueblos van a decir, miren, qué poderosos son los israelitas. Pero es el problema más grande que tenemos nosotros. Es verdad lo que dice la Biblia, pero qué bonito predicó el hermano en el púlpito, pero este domingo tuvimos una buena reunión, pero el pero altera al cristiano. Necesitamos, los hermanos de la iglesia tenían problemas. Debe haber armonía, pero, decían los judíos, ellos no son como nosotros. Debe haber unidad en la iglesia, decían los gentiles, pero los judíos son bien necios. Hermanos, no era color de piel, era judíos y gentiles. Hoy día es de todo, ¿verdad? Y es triste, hermanos. Con mucha tristeza digo lo que digo. El día más dividido en la iglesia de Cristo es el domingo. Y en vez de estar lidiando con el pecado, lidiamos con la piel. Si yo soy morenito, afroamericano, yo me reúno con los afroamericanos. Si soy yo blanquito, anglo, yo me reúno con los blancos. Si yo soy, nosotros somos trigueños, pero no tenemos tanto problema, pero por el habla lo hacemos en español. Y ahí es donde se pone más difícil la cosa, ¿verdad? Pero aquí en este país hay iglesias blancas y hay iglesias negras. Vaya, siéntese. ¿Y usted cree que eso le agrada a Dios? Para mí es triste. Dividir a la iglesia por la raza. Porque si yo utilizo esa palabra raza, no existe, solamente una. ¿Por qué puedo yo decir esto? Porque este pasaje nos enseña exactamente que hay algo nuevo, algo diferente, algo que debemos pensar. Ahora en Cristo, los que en otro tiempo, ahora en Cristo, son una sola cosa. Jesús vino a romper lo que dividía a los pueblos. Porque recuerden, solamente había una sola división, es ser judío o ser gentil. Esa era toda. Y esto es algo muy importante, porque esta enemistad actual nos limita como iglesia. Ahora, ¿puede un hermano cambiar esto? Llevan cientos de años haciéndolo. Entonces, ¿cuál es mi posición, hermano? Que usted comprenda la palabra de Dios y no participe con ello. Todos tenemos una gran meta y es de estar basados en un solo cuerpo, un solo nuevo hombre. Cuando pensamos en esto, Pablo hablaba de los lejanos y los que estaban cercanos. Mire lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel. Note lo que dice: en aquel tiempo alejados sin Cristo. Entonces los de Israel estaban más cerca de Cristo, pero los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y este pasaje lo utilizamos para decirle a cualquier persona que no ha tenido la oportunidad ni ha tomado la decisión de estar en Cristo, tome la oportunidad ahora, porque esta definición quiere decir: hay un tiempo antes y hay un tiempo después, un tiempo sin Cristo y un tiempo con Cristo. Y rogamos a cada uno de ustedes: haga un pacto con Dios, obedezca el llamado del Evangelio, arrepiéntese de sus pecados, viva la vida cristiana y reciba de Dios el Espíritu Santo, que lo sella como hijo, porque todos los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué hermosa realidad, y los invitamos de todo corazón, todos los días, a cada momento, porque fiel es el que llama. Y no debemos cerrar nuestros oídos. Separados, dice. Recuerden que en aquel tiempo estaban separados de Cristo. No tenían ciudadanía en Israel. Eran extraños los pactos de la promesa. No tenían esperanza y vivían sin Dios. Qué hermoso. Cuando se habla de esto, es obvio que el escritor se va a tantas promesas que hay en la Biblia. Pero se remonta aún hasta el jardín del Edén. Porque Dios toma esa semilla y Cristo viene a ser quien nos incluye de dos pueblos a uno solo y nuevo hombre. Entonces es muy importante esto, que nos quede plasmado, porque ahora en Cristo no existen razones por las cuales nosotros tengamos división. ¿Ok? En cuanto a raza. Si nos ponemos a pensar, esto está ocurriendo en todas partes, y quiero advertirles que se va a poner aún más difícil, porque ahora el tiempo, la información corre mucho más rápido, es más volátil y la gente hace sus propias conclusiones. Y va a haber bastante dificultad para comprender cuál es la verdad y cuál es la mentira. Piensen en una caja y que viene usted y le pone una división. Todo lo que está en la caja es suyo. Todo lo que está en la caja es lo mismo. Lo único que usted ha puesto una división. Cristo vino a derribar la pared intermedia. Vino a eliminar aquel muro que había entre judíos y gentiles, donde no había. Ok, ¿cómo hago esto comprender a mis hermanos? El matrimonio. He tenido mucha preocupación en el matrimonio, porque el matrimonio, si yo no comprendo que voy a formar una sola carne, que de dos se va a hacer uno, va a haber muchos problemas. Muchos problemas. Porque si usted pone dos bueyes y la yunta está ahí y uno decide ir para acá y otro decide ir para el otro lado, no se mueven. Más bien, posiblemente vayan a romper la yunta. Y yo no conozco el proceso, no conozco la manera como se entrenan a los bueyes. Y yo estoy seguro que más adelante alguien me va a explicar, y quizás debía haber preguntado. Pero ellos los entrenan. Según entiendo, un buey joven, le ponen a un buey ya ejercitado, viejo generalmente, que está manso, que conoce cómo hacer. Y cada vez que ala el buey joven, aquel le da a entender, no, así no se hace. Lo que quiero decir es que en su matrimonio
lo ideal sea que ambos tengan la misma actitud, en armonía, lleven las cosas y vayan en la misma dirección. Pero si uno está hablando para acá y el otro para allá, el matrimonio sufre, como la yunta de bueyes va a sufrir y en algún momento puede reventarse. Lo que pasa, hermanos, si nosotros no aprendemos a derribar nuestras diferencias, lo que mi mamá me enseñó, lo que mi papá me enseñó, lo que mi abuela me dijo, lo que mi abuelo me mandó, si yo no abandono mi pasado, va a ser muy difícil ser un cristiano como Dios quiere. La mayoría de nuestros problemas son tradiciones y culturas familiares. Lo que aprendí después es que así era mi mamá. Y cuando nosotros atacamos el problema del matrimonio, solamente los frutos, es que no nos llevamos. Es que él nunca quiere hacer lo que yo le digo, o ella nunca hace caso a lo que yo le digo. Estamos solamente atacando los frutos del problema y no la raíz del problema. Jesús vino a atacar la raíz del problema. La raíz del problema, ¿cuál era? El pecado. El pecado. En su matrimonio, usted y yo tenemos que atacar el pecado. El pecado significa fallar al blanco. Usted puede intentar con la flecha, tiraba y no llega. ¿Qué quiere decir? En algún aspecto de la vida matrimonial estamos fallando al blanco, no estamos dándole al blanco. En la vida cristiana lo mismo sucede. Entonces el verso 14 nos dice a nosotros que de todos estos pueblos, de los dos pueblos hizo uno solo. ¿Cuántos pueblos hay en el mundo? Y qué orgullosos nos sentimos del nuestro. ¿Cuántos de nosotros no disfrutamos cuando vemos colores que representan nuestra nación? La ropa, la comida, wow, da gusto. Mire, yo cuando voy a Panamá, mi mamá me hace los platos que me hacía cuando estaba chiquito. Y ya ella me dice, Norberto, te tengo esto, te tengo aquello. Cuando tú vienes, las madres son tan hermosas, ¿verdad? Empieza ella a decir, ya te tengo el menú hecho. Y algunas cosas Marina no puede comer. Lo que yo hallo sabroso, Marina no lo halla tan sabroso. Entonces hay una variedad de cosas. Cuando voy a Ucrania, Marina está saboreando algo y yo estoy acá. Cuando vine aquí la primera vez, la hermana María dice, no pica, no tiene chile. Oye, hermanita. Voy donde mi hermana Rosa. Hermanito, ¿cómo aquí? Ya estaba entrenado por la hermana María. Ahora le gano a los mexicanos. Es la idea de que necesitamos darnos cuenta de que cuando añadimos, ganamos. No se trata de una tarea matemática de quitar, sino de añadir. Dios nos está enriqueciendo a través de su gracia. Decíamos ayer, ¿cuántos países hay aquí? Panameños, rusos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Uno más añade, pero hay gente que quiere quitar. Recuerde, usted está en la tarea de adición, no de sustracción, porque ese es el negocio de Dios. Pero mientras nosotros sumamos, Dios multiplica. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Mientras nosotros sumamos, Dios nos multiplica. Gracia sobre gracia. Abundancia sobre abundancia. Pero vámonos más allá. Esta iglesia ahora se relaciona con Sudamérica, con hermanos peruanos. Y quién sabe cuántos más en el mundo. Y qué gozo aprender de otras culturas, saber de otros países, saber de que la obra de Dios está en todas partes y que los hermanos están tan amorosos como nosotros. Pero tengo que decirle la realidad que vivimos actualmente, ¿verdad? Este año ha sido un año candente.
El año pasado también. Estaba yo viernes cuidando a los muchachos del 8º grado. Había un entrenador que se puso en el medio y un grupo de jovencitas se puso a jugar voleibol. Los muchachos que juegan fútbol, todos ellos, quizás impresionando a las muchachas, se hicieron del otro lado. Las muchachas tiraban la pelota y los muchachos iban de lado. Entonces yo oía una algarabía. Saltaban los muchachos, se estrellaban cuando ganaban. Todo en aquel lado. Yo estoy mirando al entrenador que como que está llevando las cosas. No me altero tanto porque en verdad tenemos que cuidarlos. Cuando de repente sale la pelota hacia un lado y veo un forcejeo y ya no me gusta. Yo me estoy acercando. Veo un hispano con un joven blanco y se agarran así. Yo pensé que era en el calor del juego y dije, muchachos, sepárense. Y me acerco a los hispanos. Enojados. ¿Y por qué estás tan enojado? Es que él me dijo que me regrese a México. 20, 30, tenía como 40 hispanos que se me alinearon detrás. Espérense aquí. Todos, mire, si yo le hubiera pedido que hicieran una línea así como le hicieran, no lo logran. Una cosa los unió, que alguien dijo regresa a México. Yo me voy entonces al otro lado, que son jugadores de fútbol, la mayoría blancos, y en voz alta les digo, ¿qué es esto que escucho? Que entre ustedes están diciéndole a los hispanos que regresen a México. Yo tomo ofensa y ellos toman ofensa y no soy ni siquiera mexicano, soy panameño, les dije a ellos. Los estudiantes me están viendo molesto por parar y los estudiantes hispanos aplaudiendo, pero dije no aplaudan. Estamos dispuestos a pelear. Por eso traigo este tema. Porque en el calor de las cosas nos puede afectar a nosotros. Es cierto que el mundo está volátil. Y hay muchas caras por el internet. Mucha gente pone distintas cosas, pero que no toca nuestro corazón. Nosotros no pertenecemos ya a ninguna nación excepto la de Cristo. Somos llamados a ser cristianos y cristianas nada más. Y sí somos mexicanos, y sí somos panameños, y sí somos hondureños, porque no vamos a negar nuestra identidad pasada. El borracho siempre se va a tener que acordar que fue borracho. Esto eran algunos de vosotros, dice Pablo, hablando de afeminados y homosexuales y todo tipo de pecado. Pero ahora ya no somos. Hay una nueva creación. Hay una nueva manera. Mi identidad no depende de lo que el mundo haga, depende de lo que Dios está haciendo. Mi pregunta es, ¿sé yo lo que Dios está haciendo? ¿O estoy teniendo problemas de identidad en mi vida? Digo esto porque posiblemente nosotros no comprendamos que el ataque a la iglesia ha sido un ataque al matrimonio y ha sido un ataque a los valores fundamentales cristianos. Y necesitamos recordar el por qué nosotros nos convertimos en cristianos o nos casamos, en este caso, con nuestras esposas. Divié un poquito acerca de lo que les quería decir, pero es muy útil hablar de estas cosas que son reales, porque dice el pasaje, Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos, derribó esa pared intermedia que los separaba, abolió en el sacrificio, en la muerte, por su sangre, toda enemistad. Por lo tanto, en el cuerpo de Cristo no debe haber enemistad. Ninguna.
cualquiera que sea. Aquí no hay ni rico ni pobre, ni mujer ni hombre, ni griego ni escita, ni judío ni gentil. Aquí todos somos un solo pueblo. Nadie es más que nadie. Porque Cristo abolió todo ese tipo de división. Ninguno. Nosotros, los que queremos liderizar, somos los que servimos. Y entre más servimos, más bendecidos somos. Eso es algo extraordinario cuando lo vemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Qué hermoso, ¿verdad? Es interesante. Yo encontré es una paz que divide para unir. Porque sí tenemos que separarnos del mundo y unirnos a Cristo. Y llama la atención, ¿verdad? Porque se nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Se nos ha dado el ministerio de que ahora en Cristo Jesús ya no existe divisiones entre nosotros. Ya yo no tengo que pensar menos de mí ni pensar más de mí. Eso ya pasó. Ahora hay una sola manera de pensar. Dice 1 Corintios 9, 19 al 20, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo. ¿Por qué? Para ganar a mayor número. A los judíos me hice como judío. Para ganar a los judíos, a los que estaban bajo la ley, como bajo la ley. Aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. ¡Qué hermoso! Entonces tenemos esto que ha sido abolido. Tenemos esto que ahora nos lleva a la unidad de la iglesia, a un trabajo aunado entre nosotros, a un trabajo espiritual que ahora nos lleva a reconciliar al mundo y a tener este ministerio de reconciliación para seguir matando las enemistades que existen actualmente, hermanos. Este es el llamado de la iglesia, este es el llamado que tenemos nosotros, que mediante la cruz nosotros le decimos al mundo: reconcíliate con Dios. Porque ahora ya no tienes que enfatizar en lo que te divide, sino en lo que te une. Esto es algo muy importante, porque ahora ha sido anunciado, ahora está con nosotros. Ahora los que estábamos lejos podemos estar cercanos. Tenemos un solo y un mismo espíritu. Hay más que podría yo decir aquí, hermanitos, pero simplemente les voy a pedir que pasen un tiempo con Dios. Pídanle a Dios que Jesús le ayude en el camino que tiene. Aquí tenía un pasaje. Para que usted conozca ese camino, único camino, conozca la verdad, única verdad. El internet está presentando todo tipo de verdades. Tu palabra es verdad, dijo el Señor Jesús a su Padre. Y reciba usted la vida, porque no hay otro camino. No hay otra venida, no hay otra manera en la cual el hombre pueda ser salvo, sino es a través de Cristo. Y pueda usted recibir la salvación y salir a la vida eterna, donde usted tendría muchas bendiciones. En esta mañana le pediría a cualquiera persona que reconsidere su vida. Si usted tiene una vida que agrada a Dios, le pido que siga adelante. No se desanime por cualquiera. Pero si usted todavía no ha tenido un pacto con Dios, no ha dado su vida a Cristo, en esta mañana le pedimos de todo corazón que lo reconsidere y usted tenga una relación de amor con Dios, porque Dios es amor. Él puede compartir con usted todo lo que tiene y sin reproche cuando sus hijos les piden. Lo invitamos mientras nuestro hermano nos dirige con un canto.